Este código fue elaborado por mis compañeros de equipo y un servidor. Lo primero que hicimos fue importar la clase BufferedReader, que nos sirve para leer un texto de una secuencia de entrada. También importamos la clase IOException, que se utiliza para capturar excepciones que se hayan podido producir en un bloque de código. Y por último importamos la clase InputStreamReader, que más que nada se utiliza para convertir una secuencia de bytes a una secuencia de caracteres. Después crearemos una clase de tipo pública llamada nodo binario. Esta contiene dos variables. La primera de tipo entero llamada dato. Los árboles tienen dos nodos u hojas. Cada nodo tiene un dato, un nodo izquierdo y un nodo derecho. Y estas a su vez cada nodo hijo puede tener más nodos y así hasta formar el árbol. Después creamos un constructor llamado nodo binario, que ésta recibe como parámetro una variable de tipo entero llamada elemento, y los dos hijos del árbol, izquierdo y derecho. Estos son de tipo nulo. Esto quiere decir que no almacenan ningún tipo de dato, y por esta razón son dos nodos externos, ya que si almacenaran algún tipo de datos serían nodos internos. Bien, después insertaremos el elemento, usando el método insertar. Crearemos un método llamado insertar binario, que recibirá como parámetros un entero llamado elemento. Esta función se encargará de insertar el valor dependiendo del mismo. Lo que hará es que si la raíz no tiene ningún dato, se le asignará un valor. En caso de que la raíz ya tenga un dato, se comprueba si el dato es menor, y si es así, se le asigna el nodo de la raíz izquierda. Pero si el dato es mayor a la de la raíz, entonces se coloca en la derecha. Definición de la clase árbol. Vamos a crear una clase llamada árbol, que gestionará a los nodos. Esto es para abstraer más fácil todo esto de los árboles binarios. Crearemos un objeto llamado cola y dos elementos llamados padre y raíz. Y haremos un constructor llamado árbol, igual que el nombre de la clase. Este contendrá el elemento llamado raíz, que será de tipo nulo, es decir, que no almacenará ningún tipo de valor. Para los árboles binarios existen tres tipos de recorridos: preorden, posorden e inorden. Así que vamos a ver las tres. En el recorrido preorden visitamos primero el nodo de la raíz. Luego recursivamente realizamos un recorrido en preorden al subárbol izquierdo, seguido de un recorrido recursivo en preorden del subárbol derecho. En el recorrido posorden primero se recorre la izquierda, luego la derecha y finalmente el nodo actual. Y por último tenemos el inorden. En este último primero se visitan todos los nodos de la izquierda, luego el central y finalmente el nodo de la derecha. Como podemos ver, lo único que cambia en los tres métodos es el orden de visita de cada nodo. Bien, un método común requerido en los árboles es la búsqueda. Lo que hicimos aquí es crear una función que lo que hace es indicar si determinado elemento existe o no existe dentro del árbol. La búsqueda del elemento será muy rápida, pues los datos ya están ordenados. Los elementos mayores a la raíz están a la derecha, mientras los elementos menores a la raíz se encuentran en la izquierda. La altura de un árbol es la longitud del camino descendente más largo desde su raíz. Bueno, este método es una forma recursiva de contar los niveles del árbol. En esta parte del código nos está diciendo que la altura del árbol es 1 más la altura de su rama más alta. Y nos está devolviendo el contador máximo, es decir, el contador del nodo más bajo. Mi nombre es José Armando García Pérez. Definición de la clase nodo lista. Nodo lista, nodo binario, datos. Nodo lista A, siguiente. Constructor. Crea un nodo del tipo objeto. Es el que tenemos aquí. Datos es igual a valor. Siguiente es igual al valor nulo.
Constructor, crea un nodo del tipo objet y el siguiente nodo de la lista. Nodo binario, valor, nodo lista A, signodo. Datos igual valor, siguiente igual al signodo. Siguiente se refiere al siguiente nodo. Definición de la clase lista, las cola. Nodo lista, primer nodo. Nodo lista A, último nodo. String nombre. Constructor, construye una lista vacía con un nombre de list. Es lo que tenemos aquí. Constructor. Public cola, string. Nombre es igual a s, primer nodo es igual a último nodo, igual al valor nulo. Retorna true si la lista vacía. Public boolean. Vacía lista. Return primer nodo igual a valor nulo. Utilizamos el boolean, posee un tipo de datos para almacenar valores de verdad. Este tipo de datos se llama boolean y puede almacenar únicamente dos valores, verdadero o falso. El return se emplea para salir de la secuencia de ejecución de las sentencias de un método y, opcionalmente, devolver un valor. Inserta un elemento al frente de la lista. Public void inserta inicio. Nodo binario. Element insert. If vacía la lista. El if es la declaración de toma de decisiones más simple. Primer nodo es igual a último nodo igual al valor nulo. Nodo lista A, element insert. El else se utiliza para tomar decisiones sobre un valor preexistente. Primer nodo igual a new, nodo lista, element insert, primer nodo. Inserta al final de la lista. Public void inserta nodo binario, element insert, if vacía la lista. Primer nodo es igual a último nodo igual al valor nulo, nodo lista A, element insert, else, último nodo es igual a último nodo punto siguiente igual a new nodo lista, element insert. Eliminar al inicio, public void, eliminación, if vacía la lista. System.hot.print no hay elementos. El system imprime el texto especificado dentro del paréntesis en la pantalla. Restablecer las referencias del primer nodo y último nodo. If primer nodo punto equals punto último nodo. Primer nodo es igual a último nodo igual al valor nulo. Imprimir nodo igual a imprimir nodo punto siguiente. Elimina al final. Public void elimina final. If vacía la lista. System.hot.print no hay elementos. Restablecer las referencias del primer nodo y último nodo. If primer nodo punto equals último nodo. Primer nodo es igual a último nodo igual al valor nulo. Nodo lista actual, primer nodo. While actual punto siguiente igual a último nodo. Utilizamos el while para repetir una acción de un bucle siempre y cuando se cumpla una condición de boolean de control. Actual es igual a actual punto siguiente. Último nodo igual a actual. Actual punto siguiente igual al valor nulo. Ahora explicaré la última parte del código que vendría siendo la clase árbol binario A. ¿Qué es un árbol binario? Bueno, a los árboles ordenados de grado 2 se les conoce como árbol binario, ya que cada nodo del árbol no tendrá más de dos descendientes directos. Las aplicaciones de los árboles binarios son muy variadas, ya que se les puede utilizar para representar una estructura en la cual es posible tomar decisiones con dos opciones en distintos puntos. Primero creamos la clase llamada árbol binario A. Después colocaremos el método main, que es en donde se ejecutará el programa. Posteriormente, crearemos un objeto que se llamará árbol A new árbol, para después introducir estas tres variables: dato de tipo string, índice de tipo entero y OPC igual a 0 igual de tipo entero.
Después colocaremos estos dos objetos que ya fueron anteriormente importados, para después colocar la impresión del mensaje de bienvenida de nuestro programa, que dirá bienvenido a árbol binario ordenado, y nuestro menú de opciones con el método do. Después de colocar el menú, colocaremos un switch que contendrá 5 casos, que nos servirá para pedir datos al usuario y mandar a llamar los métodos que se hicieron. Ya para terminar, colocaremos un ciclo while, que nos ayudará a mostrar de nuevo el menú de bienvenida en caso de que el usuario elija un número mayor que 6. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver este video.